tengan calculadora a mano, hoy día van a trabajar un poquito más ustedes, y después sí vamos a comentar entre todos los resultados o las conclusiones a las que podamos arribar. Buenas tardes, profesor. Disculpe, le quiero hacer una consulta. Sí, dígame. Con respecto a las notas del primer parcial, quería saber si ya subieron todas, porque yo todavía no tengo mi nota. Perdón, se me entrecortó, no le escuché bien. Que quería saber si ya están subidas todas las notas del primer parcial, porque yo no tengo la mía todavía. ¿Hay alguno que tenga nota? Sí, Sí. A ver, les explico qué es lo que pasó. Yo ya mis notas las pasé en su momento, hace 10 días más o menos, o sí, el fin de semana, no 10 días, el fin de semana, a ver, fin de semana pasado, el jueves. Entregamos la nota, el lunes ya tenía la nota la contadora Alejandra, cuando la tuvo que cargar, el archivo les pedía que pongamos el número de libreta de ustedes, nos volvieron a pasar para que le pasemos el número de libreta, y tengo entendido que entre ayer y hoy estaba cargando la siguiente, lo vemos al finalizar la clase, ¿sí? Avísenme por favor cuando se vea. ¿Se ve bien? Sí. Vamos a poner a grabar, porque el otro día puse a grabar, no sé por qué no se grabó la sesión. Espera un segundo, tengo que detener la presentación, porque si no, no pone la grabación. Eso es lo que pasó el otro día. ¿Se ve bien ahí? Avísenme por favor cuando se vea la pantalla. De 10, profe. Perfecto, buenísimo. Vamos a ver qué dice este ejercicio. Dice, con el presente práctico se quiere lograr que el alumno comprenda las diferencias de los distintos índices de rentabilidad y la relación que se establece entre ellos. Aclaraciones previas al desarrollo. Las cifras expuestas en los estados contables son promedios en todos los casos, ¿sí? Ya saben ustedes por qué tomamos saldos promedios. ¿Está? Vamos a leer primero el enunciado en forma genérica y luego vamos a ir viendo qué es lo que nos pide. Activo corriente, activo total, activo no corriente, activo total, 100.000 pesos en todas las empresas. Pero la estructura de financiación se modifica. En la primera empresa está 100% financiada por el patrimonio neto. La segunda empresa está financiada por un 10% de pasivo no corriente y un 90% de patrimonio neto. En la tercera empresa, 50% capital, patrimonio, 50% pasivo. Y dentro del pasivo, el 50% corriente, 50% no corriente. Y en la empresa D tenemos 15.000 pesos de pasivo corriente, 10 de no corriente. Total del pasivo un 25%, 25.000, 75.000 el patrimonio neto. Las ventas, los costos de ventas y la utilidad bruta en todos los casos es lo mismo. Los gastos
en todos los casos el mismo importe. Lo único que se modifica son los intereses de corto y de largo plazo en los distintos ejercicios, ¿sí? Además, tenemos en el ejercicio A o en la empresa A un impuesto a las ganancias y un impuesto y un resultado extraordinario, lo mismo que en las otras empresas, ¿sí? Y tenemos la utilidad neta. ¿Qué es lo que nos pide? Calcular la rentabilidad económica, calcular la rentabilidad de la inversión permanente, calcular la rentabilidad financiera, calcular la rentabilidad del patrimonio neto, calcular el efecto palanca y determinar el costo del endeudamiento, ¿sí? ¿Cuál es la idea que tenemos que ver con esto? La idea es que nosotros analicemos las diferencias de los resultados que nos dan cada uno de los distintos indicadores y cómo tenemos que interpretar cada uno de esos distintos indicadores que tenemos ahí. ¿Qué es lo que nos está mostrando la rentabilidad económica? ¿Qué es lo que nos muestra la rentabilidad de la inversión permanente? ¿Qué es lo que nos muestra la rentabilidad financiera? ¿Y qué es lo que nos está mostrando la rentabilidad del patrimonio neto? Además, ¿qué es lo que tiene la situación del efecto palanca, cómo leemos, cómo entendemos el efecto palanca y de qué forma nos mide esa eficiencia en el endeudamiento? También vamos a ver el costo del endeudamiento y vamos a comparar los resultados obtenidos. Entonces, como todas estas fórmulas ustedes ya la conocen, nos vamos a tomar 5 o 10 minutos para que ustedes calculen las fórmulas, ármense un cuadrito con este mismo formato. Fíjense el cuadro que tenemos acá, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito. Tenemos cada una de las distintas empresas, la rentabilidad económica, la rentabilidad de la inversión permanente o del capital permanente, la rentabilidad financiera, la del patrimonio neto, el efecto palanca, el costo del endeudamiento, el costo del pasivo, el costo de corto plazo y el costo de largo plazo, ¿sí? Entonces, con este mismo formato, para que les sea más rápido, para que les sea más fácil, van a calcular cada uno de estos indicadores. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, son las 18:25, 18:35 en punto. Les estoy preguntando los resultados de esos indicadores. Si hay alguna duda, yo quedo acá conectado por cualquier aclaración, duda que ustedes tengan para que sigan avanzando. Sí, rentabilidad de capital permanente, lo mismo que la rentabilidad de la inversión permanente. ¿Estamos?
No, profe. Bueno, Emiliano Porcara. Emiliano Porcara está. ¿Qué pasa? ¿Que están abandonando la sesión? ¿Que tienen miedo que les pregunte? Emiliano Porcara. A ver, no tiene ningún sentido que se conecten si no van a... Entonces yo veo las pantallas, es una falta de respeto, que yo vea las pantallas acá, no veo quiénes están conectados, no veo cámaras encendidas, no sé si están, si no están, si conectan para cumplir la asistencia y se van. No tiene ningún sentido si no participan. Siempre son las mismas 3 o 4 personas con las que hablo. Acá estoy llamando a una persona y no me contesta. El resto empezó a salir de la sesión, entonces así no tiene ningún tipo de sentido asistir a la clase. Alejandra Galindo. Sigue saliendo gente de la clase. Alejandra Galindo. A ver, ¿cuál es el problema? Estamos acá para que nosotros todos aprendamos. Si no saben hacer algo, por supuesto que no los voy a evaluar ni los voy a poner en la obligación de hacer cosas que no saben hacer. Y seguramente les explicaremos o haremos más hincapié en los temas que necesiten reforzar. Pero si no participan, yo no tengo esa devolución y no sé qué es lo que saben y qué es lo que no saben y qué es lo que interpretan y qué es lo que no entienden. Entonces necesito que tengan esa devolución. Alejandra Galindo tampoco está. La clase está siendo grabada, así que esto después lo tomaremos para ver las asistencias y para ver qué decide la contadora Navas respecto de esto. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Yo estoy sacando el de capital permanente y acá hay una sí. parte que no entiendo. En la fórmula ¿Cuál? dice utilidad después de interés de los intereses
de capital permanente sería De corto plazo. a corto plazo. Claro, Y ¿sí? Porque usted está considerando como que el capital que está poniendo a trabajar Ujú. es el de largo plazo. Entonces, la rentabilidad va a ser hasta antes de deducir los intereses que se lleva el capital ese de largo plazo. ¿Sí? Ah, ok. Repasen la distribución. Buena la pregunta para que veamos la apertura de lo que es el estado del resultado, ¿sí? Ustedes saben que nosotros hacemos una adecuación de lo que es el estado del resultado, ordenándolo a los efectos del análisis, ¿sí? Entonces, yo tengo el activo, tengo el pasivo y tengo el patrimonio neto. Toda mi actividad me está generando, perdón, todo mi activo me está generando la utilidad antes de los intereses de pasivo. Es decir, todo ese capital, esos bienes que yo pongo a trabajar, mi estructura de inversión, es la que genera la utilidad de la empresa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Después, ¿cómo reparto esa utilidad? Va a ser en virtud de la estructura de financiación. Entonces, una parte se llevan los terceros, que son los intereses, y otra parte se lleva el capital propio. ¿Sí? Entonces, ese activo que está puesto a trabajar va a generar la utilidad hasta esta línea. A utilidad antes de intereses e impuestos. Obviamente, antes de intereses de pasivo, porque ustedes no se olviden que puedo tener intereses de activo o puedo tener resultados financieros y por tenencia generados por activo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera resultados financieros y por tenencia generados por activo, lo tendría en esta fila y estaría incluido dentro de lo que es el resultado del activo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. El resto también, ¿no? No estoy hablando solamente para Silvia, estoy hablando para todos los compañeros, ¿sí? Ahora bien, si hay alguno que no entienda, automáticamente me preguntan. Esto es entonces lo que yo genero con ese activo, con ese capital que estoy poniendo a disposición de los gerentes para que, por eso decimos que la rentabilidad económica, ¿qué mide? ¿Qué mide la rentabilidad económica? ¿Qué mide la La rentabilidad? La eficiencia La gerencial. eficiencia de la gerencia. ¿Y qué quiere decir la eficiencia gerencial? ¿Cómo utilizaron los recursos de esos gerentes para generar resultados, para generar utilidad? Es la gestión de los activos. ¿Sí? Entonces, no repitan de memoria, no repitan como loro. Nos pasó en el examen, en el turno este de exámenes especiales, una chica que venía muy bien con su examen, pero parece que había estudiado de memoria, porque se le hizo una pregunta relacionada con el efecto palanca y como no le salió una palabra, se bloqueó y desperdició, digamos, la oportunidad de rendir. Entonces, siempre rindan, siempre estudien entendiendo, ¿sí? Entonces, la gestión de esos activos lo está haciendo o la estamos midiendo con esta rentabilidad económica, ¿sí? Después esa rentabilidad económica tiene que ser asignada a la estructura de financiación, ¿sí? Porque la estructura de financiación es la que me está financiando la obtención de esos resultados. Entonces, ¿cómo se lleva su utilidad a la estructura de financiación? Con los intereses. Entonces, el pasivo de corto plazo se lleva sus intereses y el pasivo de largo plazo se lleva sus intereses. Entonces, si yo estoy analizando la rentabilidad económica es antes de intereses. Pero cuando ya estudio o calculo la rentabilidad financiera, ¿cuál es el cociente? ¿Cuál es el denominador? El patrimonio neto. Entonces, para ver cuánto le quedó al patrimonio neto, le tengo que cancelar a los pasivos. Entonces, tengo que detraer la utilidad que le pago a los pasivos.
que es el costo mío del pasivo, los intereses que le pago al pasivo. Para ellos es utilidad. Entonces, con ese mismo criterio, si yo estoy viendo la rentabilidad de la inversión permanente, ¿qué es la inversión permanente? La que financio con patrimonio neto más pasivos no corrientes. Entonces, la rentabilidad que le va a quedar para el patrimonio neto y para el pasivo no corriente es la utilidad que tomo después de haber deducido los intereses del corto plazo, los intereses del pasivo corriente. Por eso, en la fórmula ustedes tienen utilidades antes de intereses a largo plazo, o lo que sería lo mismo, utilidades después de intereses de corto plazo, dividido patrimonio neto más pasivo no corriente. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, ¿ya estamos en condiciones de resolver el ejercicio? Juan Bettinelli. Bettinelli Juan, ¿está? Juan Bettinelli. Camila Albarracín. David Varas. Bueno, la verdad que esta situación agota. O encienden las cámaras o detenemos acá la clase. Enciendan las cámaras, por favor. Quiero ver todos con las cámaras encendidas, si no, no sigo la clase. Espera un minutito, por favor, profe, que voy a un lugar que tenga mejor luz, ¿puede ser? Sí, a ver, Verónica, usted participa en todas las clases. Quiero ver que el resto de la gente que estoy nombrando, pues estoy nombrando gente y no está. Quiero ver que la gente que nombro realmente esté y no sé por qué no me responden o si están o no conectados. Quiero ver quiénes son los que están conectados para poner presente a esa gente. Ariel Miranda, Valeria Guerra, Matías Humacata, a ver, si yo los nombro no hace falta que me contesten con el micrófono, también me pueden contestar por mensaje texto, estaba viendo el chat. Lo único que algún compañero, por favor, cuando cambie la pantalla, cuando vaya a compartir, ahora me paso de pantalla, me diga qué es lo que están escribiendo, ¿sí? A ver, yo entiendo, yo también tomo clases virtuales y por respeto al docente que a mí me da las clases virtuales, yo permanezco toda la clase con la cámara y el micrófono encendido, perdón, con el micrófono apagado, pero con la cámara encendida y cuando tengo que hablar, utilizo el micrófono, pido autorización para hablar y pregunto.
pero el tema de tener el micrófono, perdón, el tema de tener la cámara es por respeto al docente que está dando la clase. ¿Estamos en condiciones? Lo vamos a ir resolviendo todos juntos, ¿sí? Van a ir controlando los resultados que ustedes fueron calculando. Si alguno se anima a dictarme los resultados, bienvenido sea. Lo importante acá, más que el resultado en sí, más que el cálculo, que como siempre les digo, lo puede hacer cualquier otra persona que sepa utilizar una calculadora, va a saber hacer la división, o cualquier persona que sepa dividir va a poder hacer este cálculo. El problema es la interpretación y es donde más falencias por ahí tenemos, ¿sí? A ver, ahí Matías Humacata me está colaborando con las rentabilidades. ¿Qué es lo que está poniendo? Rentabilidad del patrimonio neto. Vamos a ir por orden, ¿sí? Después, Matías, controlamos los que usted me está poniendo, ¿sí? Vamos a ver primero la rentabilidad económica. ¿Qué mide la rentabilidad económica? Ya me dijeron. La rentabilidad o la gestión empresarial, y es el resultado del activo dividido el activo promedio, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa rentabilidad económica? Si nosotros tomamos el resultado del activo dividido el activo promedio, dijimos que el activo era representativo del promedio en todos los casos, y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje, nos va a dar un 200%. Si le sacamos el porcentaje, van a ver que la cifra es igual a 2. ¿A todos les dio igual? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Por qué nos dio igual? ¿Por qué les dio igual? Porque son... Porque todas las empresas tienen la misma utilidad y el mismo activo. Todas las empresas tienen la misma utilidad y el mismo activo, ¿sí? Entonces, en la primera parte, en la gestión empresarial funciona de la misma manera. Todas las empresas están llegando a una misma utilidad, a una misma rentabilidad. El problema va a ser entonces cómo hacen la gestión impositiva y cómo hacen la gestión de endeudamiento, ¿sí? Entonces, en virtud de la eficiencia en el manejo del pasivo, en la eficiencia en el manejo del endeudamiento, o de lo que es lo mismo, la eficiencia en el manejo de la financiación de esa inversión, vamos a ver cómo es las distintas rentabilidades y cómo funciona esto del efecto palanca. Vamos a la que sigue, la rentabilidad de la inversión permanente. ¿Cuánto les da? $200 en A y B. Sí. 226,67 y 146,47. 176,47. Perfecto, ¿sí? Estamos de acuerdo. Acá, ¿qué pasa? ¿Por qué empieza a cambiar? Y empieza a cambiar porque las empresas A y B no tienen pasivos de corto plazo, ¿sí? Vemos que A y B no tienen pasivo de corto plazo. A directamente no tiene pasivo. Si A no tiene pasivo, seguramente la rentabilidad financiera, ¿a qué va a ser igual? Al patrimonio. A la rentabilidad económica, ¿sí? La rentabilidad financiera va a ser igual a la rentabilidad económica, porque el pasivo no se va a llevar nada. ¿Está? Entonces, la diferencia que se produce en C y D es el monto que tiene de pasivo y cuáles son los intereses de corto plazo que paga cada empresa. Fíjense, C tiene 25.000 pesos de pasivo y paga 30.000 de intereses. D tiene 15.000 pesos de pasivo y está pagando 50.000 pesos de intereses, ¿sí? Con razón nos da una caída tan notoria en lo que es la rentabilidad de la inversión permanente, ¿sí? Fíjense
que en el caso de B con C, C tiene una mejor rentabilidad. Luego vamos a ver, digamos, de la gestión de largo plazo tiene una mejor rentabilidad C. Vamos a ver cuál de las dos empresas le deja mejor rentabilidad a los socios o a los propietarios. Vamos al cálculo de la rentabilidad financiera y esa es la que había puesto, creo que su compañero en el chat. Vamos a controlar los datos que dice Matías. La rentabilidad financiera, ¿o cuál es la que puso? Ah, no, la del patrimonio neto puso él, perdón. La rentabilidad financiera es igual a los resultados después de intereses antes de impuestos dividido el patrimonio neto promedio, ¿sí? Entonces tenemos un 200% en A, 188,89 en B, 300% en C y 133,33 en D. Fíjense acá está la diferencia de cómo estas empresas manejaron su endeudamiento. Mientras que en A tiene la misma rentabilidad económica que la financiera, B y D tienen una menor rentabilidad financiera y C tiene una mayor rentabilidad financiera que las tres. ¿Qué quiere decir? Que en esa rentabilidad financiera, esa gestión de los pasivos, esa gestión de los pasivos la hizo mejor la empresa C. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Vamos a la rentabilidad del patrimonio neto. Vamos a comparar con lo que tenía ahí Matías. Si alguno me lo lee, por favor. Profe, disculpe, ¿me podría dar la fórmula de la rentabilidad financiera? Porque yo saqué otros valores. La rentabilidad financiera es resultado antes de impuestos sobre patrimonio neto promedio. Pruebe ahí. ¿Ahí le dio bien? Claro, sería la utilidad después de intereses, ¿que no? Claro, o antes de impuestos, esta que está acá. Sí, está bien, profe, la había tomado mal. Perfecto. Y la del patrimonio neto, ¿cuál es la que tomamos? La utilidad final. ¿Sí? La utilidad final sobre el patrimonio neto promedio. Esta sí ya es la que le queda a los socios. ¿Sí? Fíjense que en esta utilidad final, en algunos casos, tienen ganancias extraordinarias. ¿Sí? Si yo voy a proyectar, cuando yo tengo que proyectar, cuando hago la proyección, esas ganancias extraordinarias no las tengo que computar, no las tengo que contemplar. ¿Por qué? Porque la condición para que yo reconozca un resultado extraordinario es que no haya sucedido en el pasado y que no sea susceptible de volver a repetirse en el futuro, ¿sí? No quiere decir que si yo, por ejemplo, tuve un siniestro y se me vuelve a incendiar la fábrica, no es que ya una vez que se me incendió una vez no se me puede incendiar dos veces, sino que la empresa no está buscando incendiar la fábrica todos los años, ¿sí? Es una cuestión fortuita que se vuelva a repetir ese hecho extraordinario. ¿Está claro? Sí. Vamos al efecto palanca. ¿Qué significa esto del efecto palanca? La fórmula la tienen escrita ahí, rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. ¿Qué es esto del efecto palanca? ¿Qué mide el efecto palanca? El efecto palanca está midiendo
la eficiencia en el uso de los costos de endeudamiento, Sí, tenemos dos fórmulas de calcularla. Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica, y la otra que por ahí no da el mismo resultado numérico, pero en el sentido sí da el mismo resultado. Es decir, yo sé que si es menor que 1, ¿cómo es? ¿Favorable o desfavorable? Malo. Favorable. Desfavorable. Si es igual a 1 es indiferente, si es mayor que 1 es favorable. ¿Sí? Si yo calculo con la otra fórmula, no es, a lo mejor me ayuda para entender, pero no va a dar el mismo resultado numérico, sí va a dar el mismo resultado en cuanto al sentido de la fórmula. Para poder calcular la otra fórmula, voy a tener que calcular lo que viene en el próximo renglón, que es el costo del pasivo. ¿Sí? El costo del pasivo, ¿cómo lo computo? Intereses totales, o sea, intereses pagados por pasivo, no le voy a sumar los intereses del activo, obviamente. Los intereses del pasivo, los intereses totales, dividido el pasivo promedio. ¿Sí? No, pasivo promedio. Sobre el pasivo promedio. ¿Sí? Entonces, esos intereses sobre el pasivo promedio me está dando estos valores que tengo acá. El primer caso da ese error, digamos, de la fórmula, porque estoy considerando el pasivo, perdón, es 0, y todo número dividido 0 tiende a infinito, ¿sí? Por eso da este error de la fórmula, pues no tengo costo de pasivo. Pero fíjense el costo del pasivo en los otros ejercicios. 300%, 100% y 400%. Entonces, cuando yo le dé la otra fórmula del efecto palanca, van a ver ya cómo se interpreta y cómo podemos entender de mejor manera ese efecto, ¿sí? La otra fórmula del efecto palanca es igual a la rentabilidad económica sobre la tasa del costo del pasivo. ¿Cuál es la tasa del costo del pasivo? Esta que calculé acá. Entonces, voy a tomar la rentabilidad económica dividido la tasa del costo del pasivo y me da estos valores que tengo acá. ¿Sí? Fíjense que da en el mismo sentido y yo ya me doy cuenta de antemano. Si yo a mis activos me generan un 200% y el pasivo genera un 300%, el pasivo en su parte proporcional se está llevando el 100% de este activo. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo, porque no es que se lleve el 100% del total. Vamos a verlo con un ejemplo, a ver si se interpreta mejor esto del efecto palanca. ¿Sí? Yo tengo acá una estructura de inversión, un activo igual a 1.000 pesos y un pasivo de 500 y un patrimonio neto de 500. Si yo acá gano 200 pesos, o perdón, 200 pesos, ¿cuánto es la rentabilidad del activo? Un 20%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Vayamos a un concepto de justicia o de distribución equitativa que en los negocios no existe. En los negocios está la gestión y la eficiencia en la gestión. Si yo fuera justo, yo le tendría que dar 100 pesos al pasivo y 100 pesos me quedarían al patrimonio neto. Por lo tanto, se llevaría un 20% el pasivo y un 20% quedaría para el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ese sería el caso en que yo tengo un efecto palanca indiferente.
¿Por qué? Porque todos se llevan el mismo porcentaje. Supongamos, yo tengo un negocio, pero yo no tengo capital. Entonces, ¿qué hago? Yo le pido prestado dinero a alguno de ustedes me prestan dinero y mi negocio es colocarlo en un plazo fijo que me da un 20%. Entonces yo le digo, dame 500 pesos, yo pongo 1000 en un plazo fijo y a vos te doy 100 pesos de interés en un mes. Y ustedes me lo prestan porque les conviene, les resultó atractivo y entretener los 500 pesos en el bolsillo y gastarlo en una fiesta, dicen, no, se lo doy al profe, lo va a invertir y el mes que viene me va a devolver 600 pesos. 500 más sus intereses. Pero también puedo decirle, no, yo les doy 50 pesos, ustedes me prestan 500 pesos, yo le doy 50 pesos de interés. ¿Sí? Entonces dicen, entre los 500 que tengo inmovilizados que me generan nada, se lo presto al profe y me genera un interés y el mes que viene me va a devolver 550. Lo que no saben es que el profe tiene un negocio al 20% y por lo tanto con los otros 50% que no le está pagando, incrementa su rentabilidad. Eso es el efecto palanca. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya lo entendían antes? Chicos, ¿alguna duda? ¿Se entendió bien? Se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, lo último que nos queda calcular en este ejercicio es el interés del corto plazo y de largo plazo, ¿sí? Esperen que le saque el multiplicado por 100 porque yo les pongo el formato porcentaje y acá los está. Fíjense, la tasa del costo del pasivo de corto plazo, tanto en el ejercicio, en la empresa A y B, no tienen pasivo de corto plazo, la A no tiene directamente pasivo, en la B el interés es directamente del pasivo de largo plazo, ¿sí? El 300% corresponde al pasivo de largo plazo, y en la empresa C y D el interés es 120% y 333 en el corto plazo, 500% y 80% en el largo plazo. ¿Qué quiere decir todo esto que hemos visto acá? Que esta empresa, la empresa C, es la empresa que mejor manejó su endeudamiento, que mejor gestión del pasivo hizo, ¿sí? Esa empresa que ustedes tienen ahí es la que mejor política de endeudamiento aplicó en el corto plazo y también en el largo plazo. Fíjense, es la que menor tasa consiguió, tanto en el corto como en el largo plazo. Además de eso, es la que mejor rentabilidad le está dejando a los propietarios, tanto en la rentabilidad financiera para medir el efecto palanca como en la rentabilidad final. ¿Sí? La empresa D hizo un desastre ya en la primera fórmula que calculamos de la rentabilidad de la inversión permanente. Ya vimos que estaba haciendo una mala gestión de corto plazo, que tenía una tasa muy alta, que le estaba consumiendo. Ya sabíamos acá a este nivel que la tasa iba a ser más del 200%. ¿Sí? Fíjense, si yo acá tengo una rentabilidad de capitales permanentes o de inversión permanente de 176, yo ya estoy sabiendo que esa tasa de costo del pasivo va a ser mayor que la de la rentabilidad económica. Como así también, si acá tengo 226, yo ya sé que la tasa del costo del pasivo de corto plazo va a ser mayor que el 200%. Perdón, menor que el 200%. Por eso me está dando una mayor rentabilidad. ¿Sí? Esas son las lecturas que nosotros podemos hacer ya a este nivel
sin la necesidad de calcular el resto de los datos. Yo acá ya me estoy dando cuenta que el efecto palanca va a ser positivo. Si yo no hubiera calculado todo esto y tengo estos 200 pesos, estos 200% y este 100% de tasa de costo del pasivo, yo ya sé que ese efecto palanca va a ser positivo. Ya me doy cuenta con el manejo de los datos, ¿sí? Entonces, si yo estoy atento, ya a medida que vaya generando los cálculos, que vaya viendo los datos, ya voy generándome un pequeño machete, un pequeño análisis de conclusiones, que lo voy a terminar de confirmar cuando termine de hacer el resto de los cálculos del ejercicio. ¿Está? Entonces, ustedes tienen que relacionar todos los datos, tienen que analizar toda la gestión que está haciendo la empresa. Tranquilamente acá, bueno, tenemos una rentabilidad del activo que es positiva en todos los casos, ¿sí? Que tenemos un 200% y que en todas las empresas fue la misma rentabilidad. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos la financiación? ¿Quién se está llevando esa utilidad que generaron los dueños y que generaron con tanto esfuerzo, no los dueños, sino los gerentes con tanto esfuerzo? Acuérdense si les sirve, si les aporta algo de este ejemplo que nosotros vimos acá, ¿sí? Con este ejemplo, por ahí, jugando con los números, se puede interpretar de una mejor manera esto del efecto palanca y de la gestión del endeudamiento, porque por ahí no entendemos cómo el resultado, fíjense, si yo me guío con resultado, acá gané 200.000 y acá gané 150. ¿Por qué está mejor la empresa C que la A? ¿Se entiende? Porque esta empresa, al relativizar, al tomar una tasa de retorno, está ganando un 300% contra un 200% que está ganando la empresa A. Entonces la empresa A, al no endeudarse, no corre riesgo de endeudamiento, tiene una solvencia tendiente a infinito, no tiene deudas, y a priori nos parecería que es la mejor situación, porque además es la que más resultado tiene. Pero fíjense lo que hizo la empresa C, que se endeudó a una tasa más baja y a lo mejor parte de ese capital que no está poniendo acá lo coloca en otra rentabilidad, en otra inversión que le genere más rentabilidad. ¿Sí? Entonces, en vez de financiarlo eso con capital propio, financió el 50% con capital propio, el 50% lo pidió a largo plazo y además la otra parte a corto plazo, que también es una estructura adecuada, no sabemos las condiciones, pero es una estructura que a priori parece como adecuada. Si yo tengo capitales de largo plazo, eso favorece lo que es el efecto o el análisis de mi liquidez. No se olviden que la empresa funciona como un conjunto. Si bien nosotros académicamente estudiamos todas las partes por separado, la empresa es un sistema que funciona en forma unificada, funciona como un conjunto, ¿sí? Entonces, de esa manera es como lo tengo que analizar. ¿Está claro hasta acá? Profe. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesor. ¿No? No. Bueno, si no hay consultas, entonces será hasta la semana que viene. Que tengan buenas tardes. Nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, profe. Claro.